Vivo en Michoacán y trabajaba como cajera en un supermercado del barrio, cerca de mi casa. Era un lugar común, ¿sabes? Gente haciendo sus compras, conversando, niños corriendo por los pasillos, ese ruido de carritos y gente pagando en las máquinas. Mi rutina era tranquila, hasta que empezó a pasar algo extraño que no podía sacarme de la cabeza. Al principio pensé que era cosa mía, pero no lo era. Siempre aparecía un hombre con un carrito lleno de productos. Pasaba todo frente a mí, tranquilo, como si fuera un cliente normal, pero a la hora de pagar, no pagaba. Yo lo miraba esperando que solo se le hubiera olvidado, pero desaparecía antes de que pudiera llamar a seguridad. Al principio pensé que era una broma, como si alguien estuviera probando si yo estaba atenta, pero se volvió rutina. El hombre aparecía todos los días, más o menos a la misma hora. Hacía lo mismo. Pasaba los productos, pero al momento de pagar, desaparecía entre los estantes, como si fuera un fantasma. Yo intentaba avisar a seguridad, hablaba con mis compañeros, pero cuando alguien se acercaba, él ya no estaba. Era desesperante, porque nadie más lograba verlo, ni los guardias, ni los otros empleados. Me preguntaba si me estaba volviendo loca. Recuerdo que una vez, una clienta me comentó que había visto a un hombre raro caminando por ahí, pero no le dio importancia. Me quedé pensando si era solo mi imaginación, si mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces volvió a aparecer, con el carrito lleno, parándose justo frente a mí. Traté de mantener la calma, pero me temblaba la mano al empezar a pasar las cosas. Ese hombre tenía una mirada vacía, como si estuviera mirando a través de mí. No era una mirada normal, y eso me dio miedo. Una de esas veces intenté hablar con él. Le pregunté si necesitaba ayuda, si estaba bien, pero no respondió. Solo siguió pasando los productos, muy despacio, sin mirar nada más que el carrito. Cuando terminé de pasar todo, simplemente se fue caminando por el pasillo y desapareció. Traté de seguirlo, de llamar a alguien, pero cuando doblé la esquina, no había nadie. Sentí como si el supermercado mismo me estuviera engañando. ¿Cómo alguien pasa todos los productos y desaparece sin pagar? ¿Y cómo es que nadie más lo ve? Le conté a la gerente, que pensó que estaba inventando cosas para llamar la atención. Dijo que debía estar demasiado cansada o estresada, pero no era solo yo. Otros compañeros empezaron a notar cosas raras. Cajeros que dijeron haber visto sombras pasar rápido o escuchado pasos donde no debería haber nadie, pero nadie estaba seguro de nada. Todo era muy sutil, casi imperceptible. Y yo solo pensaba en ese hombre, siempre ahí, siempre extraño, siempre invisible para los demás. Una noche, cuando el supermercado ya estaba por cerrar, yo estaba guardando unas cajas cerca de los estantes donde él solía desaparecer. De repente, sentí un frío en la nuca y un escalofrío por la espalda. Fue rápido, pero parecía que alguien había pasado muy cerca de mí, demasiado cerca. Miré atrás, no había nadie. El lugar estaba vacío. El silencio solo lo rompía el sonido de mi respiración. En ese momento, sentí que algo no estaba bien en ese supermercado. Algo que no se veía, pero que estaba ahí, rondando. Me preguntaba si era solo el estrés del trabajo o si realmente estaba viviendo algo extraño. Cuando se lo conté a mi mamá, me dijo que quizá estaba viendo cosas porque estaba agotada, pero la verdad es que no podía sacármelo de la cabeza. Era como si alguien jugara conmigo, como si yo fuera la única capaz de ver esa cosa, ese hombre que pasaba todo en la caja, pero nunca pagaba. Y eso me afectó, porque sé que no soy de inventar cosas. Nunca lo fui. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que me confundían aún más. Cosas simples, como productos que desaparecían de los estantes y aparecían en lugares extraños, o carritos que quedaban detenidos en pasillos sin que hubiera nadie cerca. Mis compañeros decían que eran cosas normales, descuidos, pero yo sentía que había algo distinto. Como si ese hombre tuviera una conexión con todo eso. Como si no fuera solo un cliente raro, sino parte de algo más grande que yo no podía entender.
Un día decidí estar atenta. Anoté la hora en que aparecía, lo que pasaba, e intenté mostrárselo a alguien. Grabé con mi celular, pero al revisar el video, no había nada, solo yo hablando sola a la cámara y el carrito vacío, detenido en el pasillo. Fue entonces cuando empecé a dudar de mi propia percepción. ¿Estaba realmente viendo a alguien? ¿O era mi mente jugándome una mala pasada? Eso me inquietó aún más, porque lo que sentía era real, pero la prueba simplemente no existía. Otra cosa extraña pasó una mañana al llegar a trabajar. Vi su carrito, ahí parado, lleno de productos, pero sin nadie cerca. Al acercarme, sentí unas ganas enormes de salir corriendo, un miedo que no sé cómo explicar. Tomé el carrito y lo llevé hasta la caja, pensando en llamar a seguridad. Pero antes de poder hacerlo, el carrito desapareció. Se desvaneció. Me quedé ahí, parada, mirando el espacio vacío, preguntándome si eso estaba pasando de verdad o si me estaba volviendo loca. Pasé días tratando de no pensar en eso, pero la curiosidad me consumía. Hablé con algunos empleados antiguos y nadie había visto algo similar. Para ellos, era solo un supermercado más, con problemas normales, nada raro. Pero yo sabía que había algo ahí, algo que nadie quería nombrar, o tal vez que nadie podía ver. Esa sensación de estar sola con un misterio tan extraño me dejaba exhausta y asustada, y no sabía qué hacer. Pensé en cambiar de trabajo, pero no quería irme sin entender. Volví a observar, a buscar pistas, pero nada. El hombre no aparecía a la hora esperada, o pasaba demasiado rápido para verlo bien. ¿Y seguridad? Seguían creyendo que yo inventaba cosas, o que estaba agotada. Eso solo aumentaba mi duda, y también mi frustración. Yo solo quería una respuesta, una explicación, lo que fuera para aliviar ese peso en el pecho. Hasta que un día, mientras cerraba la caja, vi al hombre allí, parado frente a mí, con el carrito lleno. Mi corazón se aceleró y traté de mantener la calma. Pasé los productos, y cuando terminé dijo una palabra, en voz muy baja. Algo que no entendí bien, un susurro casi inaudible, y entonces desapareció, como siempre. Esa palabra quedó dando vueltas en mi cabeza, pero no sabía qué significaba. Me quedé mirando el pasillo vacío, tratando de entender, pero no había respuesta. Después de eso, las cosas se volvieron más raras. Algunos días aparecía, otros no, y yo empecé a ver de reojo, sombras que no pertenecían a nadie, ruidos sin origen. Me puse cada vez más nerviosa, con miedo de contárselo a alguien, con miedo de que me llamaran loca. El miedo era real, pero también la duda. ¿Estaba perdiendo el control? ¿O realmente había algo ahí, algo que no podía explicar? Hoy en día, sigo trabajando en ese supermercado, y a veces siento su presencia, la de ese hombre que pasaba todo, pero nunca pagaba. Trato de no pensar mucho, porque no tengo respuestas, solo preguntas. Algunos dirán que necesito ayuda, que todo fue mi imaginación, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Y lo peor es que hasta hoy, nunca supe quién era, ni por qué hacía eso. Y eso me asusta más que cualquier cosa. No sé si algún día lo entenderé, o si seguirá pasando mientras yo esté ahí. A veces pienso que es mejor no saber, que el misterio es más seguro que la verdad. Pero es difícil ignorar algo que te persigue todos los días, algo que te hace dudar de lo que es real. Y yo solo puedo contar lo que viví, aunque nadie lo crea, porque esa historia se quedó conmigo, y se va a quedar para siempre. A veces, cuando llego a casa, cierro la puerta y apago las luces. Siento un escalofrío, una sensación de que alguien está ahí, observando. No sé si es él, o solo el miedo. Pero esa duda me acompaña, y me hace pensar en cómo, a veces, podemos estar rodeados de cosas que no podemos ver, pero que están ahí, esperando, en silencio. No sé qué es, y tal vez nunca lo sepa. Solo sé que no fue un sueño,
No fue imaginación, fue real, al menos para mí. Trabajo en una oficina en el centro de Michoacán, en una empresa pequeña, pero que siempre está llena de gente hasta como las 6 de la tarde. Soy asistente administrativa y la mayor parte del día me la paso respondiendo correos, organizando archivos e imprimiendo reportes. La impresora está en una sala al lado, conectada a la red, así que cuando alguien manda a imprimir, responde de inmediato. Todo normal, rutina de oficina, ¿sabes? Nada especial. Ese día era un martes común. Había salido a almorzar con unas compañeras. Regresé y me quedé revisando unos documentos en la computadora. Ya casi era hora de irme, como las 6 y algo, cuando escuché que la impresora empezó a funcionar de la nada. Me pareció raro, porque ya no había nadie más ahí, solo yo, y nadie había mandado nada a imprimir. Fui a la sala para ver qué estaba pasando. Al acercarme, vi unas hojas en la bandeja, cubiertas de símbolos extraños. No era nada que reconociera, parecían un montón de dibujos, unos trazos sin conexión, como esos garabatos que uno hace sin querer en el cuaderno. Sentí curiosidad. Tomé una hoja para mirar mejor, pero no había nada legible, solo unos rayones sin sentido. En ese momento pensé que tal vez era un problema con la impresora, algún archivo dañado. Volví a mi escritorio e intenté borrar la cola de impresión desde la computadora. Eliminé todos los trabajos pendientes y apagué la impresora. Pensé que ya estaba resuelto, pero fue ahí cuando todo empezó a ponerse raro. Unos 5 minutos después, la impresora se encendió sola otra vez. Ahí sí me quedé congelada. Fui despacio y vi que estaba imprimiendo otra hoja, esta vez con unas palabras. Lo que estaba escrito me dio escalofríos. Era mi nombre, Claudia, repetido varias veces, medio borroso, pero perfectamente legible. El corazón se me aceleró, y lo primero que intenté fue desconectar el cable de la impresora. Pero antes de que pudiera hacerlo, dejó de imprimir sola, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Me quedé ahí parada, sin saber si reír, llorar o llamar a alguien. Nadie respondía en la oficina, solo estaba yo. Regresé a mi escritorio y decidí llamar al técnico de informática, porque aquello parecía algún tipo de falla extraña. Le expliqué rápidamente lo que estaba pasando, y me dijo que nunca había oído algo similar, pero que podía pasar a la mañana siguiente para revisar la impresora. Acepté, aunque no me sentí del todo tranquila. Pasé el resto de la noche tratando de entender qué había pasado. Revisé las hojas impresas, intenté encontrarle lógica a los símbolos, pero todo era desconectado, sin sentido, y lo peor era esa hoja con mi nombre, que se sentía demasiado personal como para ser un simple error. A la mañana siguiente, el técnico llegó, hizo unas pruebas y no encontró ningún problema. Dijo que no había archivos pendientes ni señales de virus. La impresora funcionaba con normalidad, sin ninguna hoja misteriosa. Me sentí hasta un poco tonta, pensando que quizás lo había imaginado. Durante unos días no pasó nada. La rutina volvió a la normalidad y me forcé a olvidar aquel episodio extraño. Pero luego, una tarde cualquiera, mientras organizaba unas carpetas, escuché que la impresora se encendía sola otra vez. Corrí hasta allá, pero esta vez solo imprimió una hoja en blanco. Sentí alivio, pero también algo de inquietud, porque no tenía sentido. ¿Quién estaba usando la impresora? ¿O era algo que no podía explicar? Empecé a notar que cada vez que pasaba cerca de esa sala, sentía un escalofrío raro, como si alguien me estuviera mirando. Les conté a unas compañeras, pero no me creyeron del todo. Dijeron que seguramente estaba cansada, que la oficina a veces te juega con la mente, con ese silencio extraño de la noche. Intenté aceptar eso, pero no podía sacarme de la cabeza que algo raro estaba pasando allí. Decidí dejar la impresora desconectada durante las noches y los fines de semana. Parecía funcionar, porque no hubo más impresiones extrañas después de eso.
pero nunca más volví a quedarme sola en esa oficina después de las 6. Ahora, cada vez que alguien menciona impresoras, recuerdo ese día y me da un escalofrío. Nunca entendí qué fue eso, ni sé si quiero entenderlo. Creo que hay cosas con las que uno no debería meterse, ¿sabes? No sé si fue algún tipo de problema técnico o algo más, pero si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Solo quería dejar esto registrado, porque por más raro que parezca, para mí fue real. Y aún me sigo preguntando, ¿por qué mi impresión con mi nombre? ¿Sería una advertencia? ¿O solo un error? Hasta hoy no lo sé, y creo que nunca lo sabré. Me llamo Sonia, tengo 38 años, y trabajo en una cafetería 24 horas al borde de la carretera, cerca de Uruapan, Michoacán. Hace unos 5 años que estoy en el turno de madrugada, ese que nadie quiere hacer porque dicen que da sueño, es peligroso y el tiempo no pasa. A mí hasta me gusta el silencio, me gusta escuchar la radio mientras preparo los pedidos y, a veces, hasta me gusta la soledad. Hay días en que casi no aparece nadie, solo camioneros, gente que vuelve de alguna fiesta o borrachos buscando café. Ya he visto de todo allí, pero nada como lo que pasó una noche de lunes, de esas en las que parece que todo el mundo duerme. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Estaba limpiando la plancha, ya medio aburrida, cuando escuché la campanita de la puerta sonar. Me sorprendí, porque hacía casi una hora que no entraba nadie. Miré al frente y vi a un hombre. Debía tener unos 50 y tantos años, bien vestido, camisa blanca bien planchada, pantalón negro, zapatos limpios. Tenía una postura erguida y un aire como demasiado tranquilo, ¿sabes? Vino directo al mostrador y me miró como si ya supiera lo que quería. Sonrió educadamente y dijo, «Quiero una hamburguesa especial, como la de la casa, pero sin carne, sin salsa y con cebolla cruda en ambos lados del pan». Me pareció raro. Le pregunté si quería lechuga, tomate, cualquier otra cosa. Solo dijo que la quería exactamente así. Pan, cebolla cruda por ambos lados y nada más. Lo anoté, lo ingresé en el sistema como pedido especial y fui a la plancha. Mientras la preparaba, él se quedó de pie, quieto, mirando los cuadros en la pared. No habló, no tocó su celular, no miró hacia atrás. Cuando terminé, puse la hamburguesa en la bandeja y él vino al mostrador. Sacó un billete de 200 pesos del bolsillo, lo puso en la bandeja y dijo, «Gracias». Le agradecí, le di el cambio, pero ya se estaba yendo. Dejó la comida ahí y se fue sin siquiera tocarla. Me quedé mirando la puerta cerrarse y sentí algo extraño, como un escalofrío, pero no de miedo. Era más bien como si el aire se volviera distinto, más denso. Esperé a que volviera. Pensé que había ido al carro a buscar algo, no sé. Pero pasaron minutos y nada. Fui hasta la puerta. Miré el estacionamiento, vacío. Ni carro, ni moto, ni nada. Agarré la comida y la dejé en la vitrina, dudando si debía tirarla. Luego fui a revisar el sistema para confirmar si el pedido se había pagado bien. Y fue ahí cuando empezó la parte más rara. No había nada registrado, ningún pedido especial, ninguna entrada de 200 pesos, nada. Abrí y cerré el sistema varias veces. Lo reinicié, hasta pensé que era un error, pero no, nada. Como si nadie hubiera hecho ningún pedido. Fui hasta el cajón de la caja. El billete estaba ahí, intacto. Me quedé mirándolo, como si fuera a darme alguna respuesta. Yo misma lo había visto ponerlo. Era un billete nuevo, con ese olor fuerte a papel. Aún así, el sistema mostraba que el último pedido había sido una agua con gas, casi una hora antes. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loca, pero recuerdo todo con claridad. Recuerdo su rostro, su voz, el olor fuerte de la cebolla que corté, el sonido del billete al ser puesto en la bandeja. Decidí revisar las cámaras para ver si había algo raro en ellas. La pantalla mostró las últimas horas.
Apareció el camionero que había pasado antes. Me mostró limpiando el mostrador. Pero, del hombre, nada. La parte en la que suena la campanita, yo miro al frente y empiezo a hablar con él. En la cámara, yo estaba sola, hablando con el aire. Me quedé paralizada. Estaba ahí, hablando con nadie, tomando algo que no me habían entregado, respondiendo a alguien que no aparecía en la imagen. Incluso me vi yendo a la plancha, preparando el sándwich, hablando sola. La bandeja apareció, la comida apareció, pero solo yo ahí, con cara de normalidad. Volví a ver la grabación 3 veces. Lo mismo. Llegué a pensar que el video tenía un error, pero todo lo demás estaba bien. Me vi limpiando, me vi sirviendo el agua al otro cliente, todo normal. Solo ese momento parecía vacío. Pensé en llamar al gerente, pero era madrugada. Le tomé foto al billete. Guardé el video en una carpeta aparte en la computadora y anoté todo en un cuaderno que uso para apuntes. Dejé la comida ahí. Por alguna razón no quise tirarla. Estuvo toda la madrugada en la vitrina y al final del turno, seguía ahí. No se pudrió, no se marchitó. La tomé con guantes y la metí en una bolsa plástica. No sé por qué. Me la llevé a casa, pero la dejé en el balcón. Por la mañana, cuando fui a ver, la bolsa estaba vacía. Ninguna señal de animal, de rotura, nada. Desapareció. Le conté a una compañera que trabaja en la tarde, esperando que se riera o dijera que yo tenía sueño, pero se puso seria. Me preguntó si el hombre era alto, con el cabello bien peinado, camisa blanca. Cuando le dije que sí, solo dijo, él ya ha venido antes, pero nadie lo cree. Siempre pide cosas que no están en el menú y nunca come, y siempre desaparece. Le pregunté si tenía grabaciones, pero dijo que nunca logró probarlo. Que una vez, de la nada, encontró una moneda antigua en la caja, de esas que ya no circulan. Desde esa noche, no vuelvo a ver el sistema igual. Siempre reviso 2 veces si los pedidos realmente se están registrando. Y cada vez que escucho sonar la campanita en la madrugada, siento un escalofrío en el estómago. Es una sensación extraña, como si algo invisible pasara por la puerta. Ya he pensado en pedir cambio al turno de la mañana, pero tengo miedo de que, si me voy, ese tipo de cosas se vayan conmigo. No le conté nada a los clientes ni al gerente. Seguro diría que es una invención o que quiero descanso. Hay quienes dicen que ciertos lugares atraen cosas malas. Otros dicen que la carretera guarda cosas que no están para ser entendidas. Puede ser. O tal vez sea solo una forma de explicar lo que no se puede explicar. Yo sigo yendo a mi turno. Hago café, limpio la plancha, dejo la puerta sin llave. A veces miro el billete que guardé en mi cartera. Todavía está ahí, con olor fuerte a papel nuevo, pero cada vez que intento depositarlo en el banco, la máquina lo rechaza como si fuera falso. Lo más extraño, ningún banco reconoce el número de serie. No quiero parecer dramática, pero después de eso, nada volvió a ser igual. Hay noches en las que siento que alguien me observa desde el otro lado del mostrador, aunque no vea a nadie. Otras veces, escucho pasos afuera y, al mirar, no hay nadie. Y está también el reloj de la cafetería. Cada vez que son las 2:23 de la mañana, se atrasa 5 minutos, como si el tiempo se pausara. Ya cambiaron la pila, ya cambiaron el reloj. No sirve. Siempre pasa en el mismo minuto, y fue justamente esa la hora en que él entró aquella noche. Si crees que todo esto tiene alguna explicación, está bien. A veces yo también quiero creerlo, pero en el fondo, sé lo que vi, sé lo que sentí. No fue un sueño ni imaginación. Hay cosas que simplemente pasan, y uno aprende a convivir con ellas. Solo espero que, si él vuelve, me pida algo más normal, porque cebolla cruda en ambos lados del pan, nadie pide eso, nadie de verdad. Y aún así, recuerdo el olor fuerte en el aire, como si ese aroma se hubiera quedado en la cafetería para siempre. Trabajo como vigilante nocturno en un estacionamiento que,
Técnicamente, está abandonado. Está en la parte trasera de una antigua ferretería que cerró hace unos 10 años, pero el dueño del terreno todavía le paga a alguien para que le eche un ojo, como él dice. No sé por qué, ya que nadie entra, nadie roba nada, y los coches que están ahí están cubiertos de polvo, sin ruedas, algunos sin motor, son cascarones, nada más, pero es un trabajo extra, y el dinero entra al inicio de cada mes, puntual, así que no me quejo. Me llevo mi radio, a veces un libro viejo, y paso la noche ahí, dentro de la garita, tomando café y espantando el sueño. Ya me acostumbré a las ratas, a los ruidos raros de la estructura vieja y hasta al silencio. Pero hubo algo que nunca logré entender. Empezó con unas luces. Al principio pensé que era cosa de la vista cansada, el reflejo de algún faro lejano o el brillo de una luciérnaga perdida. Pero luego noté que siempre aparecían en el mismo lugar, entre los coches del fondo, donde la luz apenas alcanza. Eran pequeñas, del tamaño de una moneda, y parecían bailar como si estuvieran vivas. Nunca parpadeaban, solo flotaban ahí, lentamente. A veces una sola, a veces 3 o 4 juntas. Una noche intenté grabarlas con el celular, pero cuando apuntaba la cámara, desaparecían. En la pantalla, todo oscuro. Solo se veían cuando las miraba directamente, con los ojos. No se lo conté a nadie al principio. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco o que andaba bebiendo durante el turno. Pero esas luces seguían apareciendo, siempre en el mismo punto, casi todas las noches. Empecé a obsesionarme con eso. Una vez salí de la garita, fui hasta donde aparecían bien despacio, como quien intenta no espantar a un animal asustadizo. Cuanto más me acercaba, más parecían alejarse. Se movían por encima de los capós oxidados, entre los espejos rotos, y desaparecían cuando me acercaba demasiado. Pensé que era imaginación, pero luego vino la noche que no voy a olvidar. Era un viernes, creo que a finales de octubre. La noche estaba más fría de lo normal, y no había luna en el cielo. Las luces aparecieron de nuevo, solo 2 esta vez, bien juntitas, flotando sobre un gol viejo cerca de la cerca del fondo. Tomé mi linterna, pero la dejé apagada. Me fui acercando despacio. No sé explicarlo, pero parecía que había algo en el aire, una tensión, ¿sabes? Como cuando uno siente que va a llover. Cuando estuve a unos 2 metros de ellas, sentí un escalofrío fuerte, de esos que suben por la nuca, y entonces pasó. Alguien me agarró del brazo, frío, como salido del congelador. Fue una mano, seguro. Sentí los dedos delgados, el agarre débil pero firme. Me giré al instante con el corazón a 1000, pero no había nadie, solo oscuridad. No escuché pasos, ni respiración, ni el sonido de alguien corriendo. Solo el silencio. Me quedé ahí parado unos segundos, sin saber qué hacer. La lucecita más cercana seguía flotando frente a mí, como si nada hubiera pasado. Solté una grosería, retrocedí unos pasos y cuando volví a mirar, las luces habían desaparecido. Volví a la garita con la respiración agitada. Cerré la puerta y me quedé mirando la pantalla de las cámaras. Pero ninguna enfocaba esa parte del estacionamiento. Pensé en llamar al dueño y decirle que dejaba el trabajo, pero era madrugada y sabía que se iba a reír en mi cara. La semana siguiente llevé un rosario que me había dado mi madre y lo colgué en la reja de la garita. No es que sea muy religioso, pero por si acaso, ¿no? Mejor prevenir. Seguí yendo a trabajar, pero nunca más intenté acercarme a las luces. Siguen apareciendo. No todas las noches, pero con frecuencia. Ahora solo las observo desde lejos. Ya me he sorprendido hablándoles en voz baja, como si fueran personas. Buenas noches, señoritas, les digo. Sé que parece una locura, pero me da cierta paz, como si supieran que no quiero molestarlas. A veces pienso si estarán atrapadas ahí por alguna razón, o si solo vienen a visitar los coches, no sé. Nadie más va a ese estacionamiento, ni el dueño aparece.
El lugar parece olvidado por todos, menos por mí y por ellas. He pensado en buscar explicaciones, hablar con alguien que entienda de estas cosas o investigar historias antiguas del terreno. Pero me da miedo lo que pueda descubrir. Y también hay una parte de mí que prefiere dejar las cosas como están. A veces, saber demasiado estorba. A veces la ignorancia protege. Además, la verdad es que, después de tanto tiempo, ya me acostumbré. Ese estacionamiento se volvió casi mi casa. Las luces son visitas. Solo mantengo la distancia. Y siempre llevo café y vigilo los rincones oscuros. Una vez, una de las luces se acercó más a la garita. Llegó a tocar la reja. Se quedó ahí, flotando a la altura de mi cara. Me quedé paralizado. Ni siquiera podía parpadear. Se podía ver que no era solo una luz. Había algo dentro, como un núcleo, una sombra girando. Estuvo ahí unos segundos, y luego subió lentamente, desapareciendo en la oscuridad. Cuando logré respirar, vi que el rosario se había caído de la reja, los eslabones de la cadena abiertos, como si alguien lo hubiera tirado con fuerza. Eso no se lo conté ni a mi madre. He visto gente que entra a lugares abandonados solo para hacer videos para YouTube. Espero que nunca descubran este estacionamiento. Si algún día alguien entra de madrugada y se burla de las luces, no sé qué podría pasar. Me da un miedo raro. Como si el lugar me aceptara precisamente porque lo respeto, porque no me meto. A veces pienso en pedirle al dueño que ponga una cerca más alta o que cierre de una vez el portón, pero luego recuerdo que es mejor no tocar nada. Lo que está en calma, se deja en calma. Nunca más sentí esa mano. Pero a veces tengo sueños en los que estoy atrapado entre los coches, caminando en círculos, tratando de salir, y las luces están sobre mí, girando, observándome. Cuando despierto, siempre estoy sudando, con la garganta seca. Ya perdí la cuenta de cuántas veces ha pasado. No sé si es cosa de mi mente o si intentan decirme algo cuando duermo. Solo sé que el sentimiento siempre es el mismo, como si me estuvieran midiendo, evaluando, pesando. Yo vendo agua, refrescos y a veces jugo natural ahí cerca del cruce de la calle Morelos con la avenida Madero, en Michoacán. Ya llevo como 7 años en ese punto. Es un lugar muy transitado, sobre todo en las mañanas y al final de la tarde, cuando la gente va o regresa del trabajo. Pongo mi caja de unicel sobre un carrito y me quedo bajo una sombrilla que ya está medio rota. Ya conozco muchas caras, clientes fijos, gente que solo pasa, turistas. Pero hubo un día, hace unos 3 meses, que pasó algo que nunca he podido entender bien. Era un viernes, como a las 4 de la tarde, hacía mucho calor. Yo tenía bastante sed porque el sol pegaba fuerte, incluso en la sombra. Ya había vendido bastante, estaba animado, cuando vi que se acercaba un hombre. Era alto, muy delgado, casi parecía enfermo. Llevaba una camisa blanca de manga larga, pantalón de vestir negro, y caminaba recto, sin mirar a los lados. Lo extraño era que, a pesar del calor, no sudaba ni un poco. Su rostro era pálido, con los ojos hundidos. Parecía alguien recién salido del hospital. Se detuvo justo frente a mí, me miró y pidió una botella de agua fría. Su voz era baja, algo ronca, como si acabara de despertar o fumara demasiado. Le di la botella, él me pagó exacto y agradeció con una sonrisa pequeña, casi forzada. Hasta ahí todo normal. Tomó la botella, le quitó la tapa y bebió la mitad ahí mismo, parado. Me di la vuelta por 2 segundos para atender a otro cliente y cuando volví a mirar, ya no estaba. No caminó, no corrió, no entró a ninguna tienda. Simplemente desapareció. En ese momento pensé que se había mezclado entre la gente en la banqueta y siguió su camino. Pero después me di cuenta de que eso era casi imposible, porque no había a dónde se pudiera haber ido tan rápido. Miré a los lados, confundido.
esperando que apareciera otra vez, pero nada. Fue como si se hubiera evaporado. El cliente que estaba conmigo incluso comentó que ese tipo caminaba rápido, pero yo sentí algo distinto, un escalofrío en la espalda, ¿sabes? Como cuando sientes que algo está mal, pero no sabes explicar qué. Desde ese día, ya no puedo trabajar ahí sin sentir que alguien me está observando. No es algo que se pueda explicar bien, no es que vea a alguien de verdad, pero es una sensación constante, como si tuviera una mirada pegada en la nuca todo el tiempo. Ya intenté ignorarlo, ponerme audífonos, rezar un poco antes de empezar a vender, pero la sensación no se va, y solo pasa en ese cruce, en esa esquina específica. Cuando me cambio de lugar, no siento nada. Un día, mi esposa vino a ayudarme porque teníamos mucho producto acumulado. Se quedó ahí conmigo como 2 horas y, de la nada, me dijo en voz baja que sentía que ese lugar era raro. Yo no le había contado nada aún. Cuando le pregunté qué quería decir, me respondió: «Parece que alguien nos está mirando desde lejos, pero no encontramos quién es». Después de eso, nunca más quiso volver. Hasta hoy, cuando salgo a vender, me manda mensaje preguntando si todo está bien, si vi algo raro. Empecé a preguntarles a otros vendedores de la zona si habían visto al tal hombre. Nadie recordaba nada, pero un señor que vende periódicos cerca dijo que, hace unos años, un tipo con esa misma descripción murió atropellado justo en esa esquina. Dijo que trabajaba en una oficina cerca y cruzaba todos los días a la misma hora. Pensé que exageraba, que quería asustarme, pero me puse a investigar y en efecto hubo un accidente, en 2018. No había foto del sujeto en la noticia, solo el nombre. No lo reconocí. Pero desde hace un tiempo, las cosas se han puesto aún más extrañas. Muchas veces miro al otro lado de la calle y veo a alguien parado, mirando en mi dirección. Cuando intento enfocar bien, o la persona se da la vuelta, o ya no está. Me ha pasado con un hombre con sombrero, con una señora con sombrilla, incluso con un niño. Pero siempre me da la misma sensación que sentí con aquel hombre de la botella de agua. Una presencia que no pertenece ahí, que no está viva. Es difícil de explicar, pero así lo siento. Intenté tomar fotos del lugar a distintas horas, para ver si captaba algo raro, como una sombra fuera de lugar, un reflejo. Pero en las fotos no aparece nada. Incluso pensé en poner una cámara escondida en mi sombrilla, pero me da miedo ver algo que no quiero. Me da un vacío en el estómago solo de imaginar que en un video aparezca alguien parado justo detrás de mí, cuando yo sabía que no había nadie. Así que mejor lo dejé. A veces es mejor no saber tanto. A veces pienso en cambiar de punto para siempre, pero es difícil. Ahí es donde mejor vendo. Los otros lugares o tienen poco movimiento o ya hay demasiada competencia. Y tengo que trabajar, no puedo evitarlo. Así que sigo, aguantando, tratando de no pensar mucho. Hay días en que todo parece normal y casi olvido lo que pasó. Pero siempre llega ese momento, generalmente al final de la tarde, cuando el sol empieza a bajar y la sombra de la esquina se alarga, y entonces vuelve esa sensación. Intenté hablar con un padre de la iglesia del barrio. Me escuchó con atención y me dijo que a veces ciertas almas se quedan atrapadas donde partieron de repente. Me dio un rosario bendito y me dijo que lo llevara conmigo y rezara un Padre Nuestro cada vez que sintiera que me observaban. Lo hice unos días y ayudó un poco, pero la sensación regresó después. No sé si es cosa mía o si de verdad hay algo ahí que se quedó. Solo sé que, desde aquel día, esa esquina ya no fue solo una esquina para mí. Una noche, soñé con aquel hombre. En el sueño, me devolvía la botella de agua, pero estaba vacía y agrietada, como si la hubiera usado por mucho tiempo. No decía nada, solo se quedaba ahí parado, mirándome con esos ojos hundidos. Me desperté sudando frío, con dolor en el pecho. Era solo un sueño, pero se sintió tan real como aquel momento en que desapareció frente a mí. Desde entonces, trato de no pensar en él antes de dormir. Pero es difícil, porque es como si hubiera dejado una parte de sí conmigo. Ya hablé con mi hermano,
que es más escéptico, y él cree que solo estaba cansado ese día, que mi cerebro llenó un hueco cuando el hombre se fue y yo no lo vi. Puede ser. Pero entonces, ¿por qué sigo sintiendo esto? ¿Por qué otros también lo sienten sin conocer la historia? Quisiera que fuera solo cansancio o imaginación, pero en el fondo, siento que hay algo más. Y eso me molesta. Porque cuando uno no tiene una explicación, la mente empieza a inventar las peores posibles. Una vez, un niño, como de 12 años, se acercó a mi puesto y me preguntó, ¿es cierto que aquí aparece un hombre que desaparece? Me puse pálido en el acto. Le pregunté dónde había escuchado eso, y me dijo que su abuela se lo contó, que conocía a una mujer que vio algo parecido hace años, en ese mismo cruce. La historia ya estaba circulando, sin que yo supiera. Y cada vez más gente parecía conocer alguna versión, pero nadie podía decir quién era ese hombre, ni de dónde venía. Hoy sigo yendo al mismo lugar, a veces con miedo, pero voy. Vendo mi agua, mis refrescos, hablo con los clientes, hago bromas cuando se puede, pero siempre estoy alerta, siempre atento. Y cada vez que escucho pasos acercándose por detrás, todo mi cuerpo se prepara para ver a ese hombre otra vez. Hasta ahora, no ha vuelto, pero estoy seguro de que todavía anda por ahí en algún lugar, observando, tal vez esperando algo. Y mientras yo siga ahí, creo que nunca dejaré de sentirlo. Lo peor es que, a pesar de todo esto, hay días en los que me detengo a pensar si no era solo alguien con sed, como cualquier otro. Alguien que solo necesitaba un poco de agua antes de ir a algún lugar que no entendemos. Tal vez solo quiso recordarme que hay cosas que no vemos, pero que están muy cerca de nosotros. O tal vez estoy tratando de buscar una forma de hacer esto más llevadero en mi cabeza. Solo sé que, desde aquel día, todo cambió, y ahora, esa esquina ya no me pertenece como antes. Trabajo vendiendo frutas en un tianguis aquí en Michoacán. Empezamos temprano y casi siempre terminamos tarde. En mi rutina diaria, después de acomodar todo, me quedo un rato con el celular para revisar los mensajes, las noticias, o simplemente para pasar el tiempo mientras espero a los clientes. Normalmente es algo muy tranquilo, nada raro pasa, pero hubo una noche que no voy a olvidar, porque me afectó de una forma extraña. ¿Sabes? Ya era bastante tarde, había cerrado el puesto y estaba sentada en un banquito en la esquina, porque todavía tenía que esperar el camión. Estaba algo cansada, agotada por todo el día de trabajo, y decidí mirar el celular para hacer el tiempo más llevadero. La calle estaba casi vacía, solo unas pocas personas pasaban, y todo estaba en silencio, solo el sonido del viento entre los árboles. No esperaba nada diferente de una noche común. De repente, mientras veía el celular, sentí algo raro, como si la pantalla del aparato se moviera sola, como si alguien intentara deslizar el dedo sobre ella. Lo primero que pensé fue que tal vez tenía humedad en la mano, o que el teléfono estaba fallando, pero mirando con más atención, noté que la pantalla reaccionaba a toques húmedos, y yo no la había tocado en ese momento. Miré a mi alrededor, sin entender. No había nadie cerca de mí, nadie sentado o caminando por ahí, nada que pudiera estar tocando mi celular. El silencio de la calle solo hacía más intensa esa sensación extraña. El teléfono estaba sobre mis piernas, y la luz de la pantalla iluminaba mi rostro en esa noche oscura. Me quedé quieta, con el corazón empezando a latir más rápido, tratando de entender qué pasaba. Fue entonces cuando lo vi. En la pantalla de mi celular apareció un mensaje que yo no había escrito ni recibido antes. El mensaje era corto, solo 2 palabras: ayúdame. Te juro que sentí un frío que me atravesó por completo. No sabía quién había enviado eso, ni cómo apareció el mensaje de la nada, sin ninguna app abierta, sin notificación. No había conocido a nadie nuevo o extraño que pudiera estar mandándome eso. Me quedé congelada por unos segundos. La mano se me paralizó, pero al mismo tiempo, mi instinto me hizo cerrar el celular de golpe.
Casi lo tiro al suelo. La cabeza se me llenó de preguntas. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería? ¿Por qué justamente yo estaba viendo eso? Pero en el fondo, sentía miedo de mirar otra vez, de descubrir algo más que no quería saber. En los días siguientes, traté de no pensar mucho en eso, para no volverme paranoica, pero cada vez que usaba el celular por la noche, sentía ese mismo escalofrío, una sensación que no tiene explicación. Evitaba usar el aparato después del anochecer. Prefería guardarlo en la bolsa y no mirar, aunque tuviera algo importante que revisar. No tenía el valor de enfrentar eso otra vez. Una vez incluso le conté a una amiga del tianguis, en quien confío, lo que había pasado. Se preocupó un poco y me dijo que tuviera cuidado, pero yo no sabía ni qué responder. No sabía si era una broma, un fallo del teléfono, sí, o algo más raro. Y no tenía ganas de meterme con cosas de espíritus o cosas sobrenaturales, porque no soy de creer mucho en eso. Pero la verdad es que el miedo se quedó ahí, callado, escondido en mi pecho. Sentía como si algo me estuviera observando esa noche, aunque no se mostrara. La sensación era fuerte, como si alguien realmente necesitara ayuda, pero no pudiera hablar con nadie más que conmigo. Y yo, sin saber qué hacer, solo quería que todo eso terminara. El celular, que para mí era solo una herramienta, se volvió algo que ya no quería ni tocar. Empecé a dormir mal, pensando si el mensaje había sido una verdadera petición de auxilio, o alguna cosa queriendo asustarme. No había forma de explicar por qué la pantalla reaccionaba como si la tocaran con dedos mojados, porque esa sensación fue muy clara y yo no estaba soñando. Con el tiempo, traté de seguir con mi rutina, pero siempre que oscurecía, ese recuerdo volvía a mi cabeza. Hasta evitaba salir sola, y cuando tenía que usar el teléfono, lo hacía con la luz encendida, rápido, sin mirar mucho tiempo. Era raro, porque antes era muy tranquila con esas cosas, pero ahora parecía que la noche tenía otro significado. No le conté esto a nadie más de mi familia, ni a mis hijos. Pensaba que iban a creer que estoy loca o que estoy inventando cosas. Yo misma casi dudé de mí, por las cosas que he escuchado sobre historias locas, pero lo que sentí esa noche fue muy real. Era un miedo diferente, algo que no se puede explicar bien. ¿Si podía hacer algo? No lo sabía. Solo quería olvidarlo, pero no podía. A veces, cuando escucho el viento afuera o veo pasar una sombra, recuerdo esos dedos mojados en mi celular. Me pongo a pensar si esa persona realmente necesitaba ayuda, o si era solo una forma rara que encontró mi miedo para manifestarse. Hoy en día, todavía uso el celular, claro, pero nunca más de noche. Prefiero apagarlo y esperar que llegue el día. Tal vez todo esto tenga una explicación simple que no he encontrado, o tal vez no. Solo sé que, para mí, hay cosas que no se pueden entender ni resolver, y lo mejor es respetar el miedo. No sé si algún día tendré el valor de mirar la pantalla de mi celular estando sola y a oscuras otra vez, porque, aunque no lo vea, siento que hay algo ahí, y no es algo bueno. Es una sensación que no se puede explicar, pero que sé que es real, así que esta es mi historia. No es un cuento de película de terror ni cosa de locos. Es solo algo que me pasó, una noche cualquiera, y que no puedo sacar de mi cabeza. Si alguien ha pasado por algo parecido, sabe bien de lo que estoy hablando. Y solo espero que nadie más tenga que sentir eso. Trabajo limpiando un pequeño restaurante en el centro de Michoacán. Es un lugar sencillo, pero con bastante movimiento, especialmente a la hora del almuerzo. Todos los días hago mi ronda por las mesas, barro el suelo, limpio los baños y trato de dejar todo ordenado para la siguiente tanda de clientes. Hay un baño en la parte trasera del restaurante que siempre me llamó la atención, porque casi siempre está cerrado con llave, pero la luz está encendida adentro. Eso ya me había puesto un poco sospechosa, porque nadie del equipo usa ese baño, ni los clientes, que se quedan solo con los dos baños de adelante. Un día,
Después del movimiento, estaba pasando por el pasillo que lleva a ese baño trasero cuando escuché unas voces bajas viniendo de dentro. No se podía entender lo que decían, pero parecían conversaciones. En ese momento me asusté y dudé, porque sabía que nadie debería estar allí. Pero la curiosidad pudo más y traté de abrir la puerta, que estaba cerrada como siempre. Entonces escuché claramente una voz pidiendo que no entrara, un susurro firme que me hizo retroceder rápido. Al día siguiente, cuando llegué para trabajar, noté algo extraño. La puerta de ese baño trasero estaba toda rota, el marco rajado y el suelo lleno de pedazos de azulejo. Parecía que alguien había golpeado con fuerza o intentado forzar la entrada. Fui a hablar con el gerente, pero él estaba tan confundido como yo, diciendo que nadie sabía explicar qué había pasado. Dijo que iba a llamar a un albañil para arreglarlo, pero que no había ningún registro de problemas la noche anterior. Tuve una mala sensación, así que decidí prestar más atención a lo que pasaba cerca. Cuando me acercaba al baño, se sentía un olor extraño, algo sofocado, como si algo viejo estuviera guardado ahí adentro. Nunca había nadie entrar, ni en el equipo ni los clientes, y los dueños decían que ese espacio llevaba años sin usarse. Pensaba si alguien podría estar usando el baño a escondidas, pero nadie jamás dijo nada. La semana siguiente, empecé a escuchar ruidos extraños viniendo de esa dirección cuando el restaurante estaba casi vacío, al final del día. No eran voces esta vez, sino unos crujidos, como si algo pequeño estuviera arañando la pared o golpeando suavemente. Pregunté a algunos compañeros, pero nadie había notado nada. Yo evitaba pasar por ahí sola, porque eso me daba un miedo que no sabía explicar bien. Una tarde, cuando ya estaba cerrando todo, escuché pasos rápidos por el pasillo que lleva a la parte trasera, cerca del baño. Miré para ver quién era, pero no había nadie. El restaurante ya estaba vacío y las puertas cerradas, así que eso me dejó completamente helada. Traté de racionalizar, pensando que quizá era una rata o algún ruido de las tuberías, pero igual no pude dormir bien esa noche. Al día siguiente, decidí contarle al gerente que estaba realmente preocupada por lo que estaba pasando. Él dijo que iba a hablar con el dueño para ver si podían investigar mejor, pero que hasta ese momento no había ninguna explicación lógica. Noté en su rostro que también estaba un poco asustado, como si no quisiera admitir que algo extraño estaba pasando allí. Una noche tuve que quedarme hasta tarde porque el personal pidió una limpieza general. Estaba sola, pasando el trapo por el pasillo cuando, de repente, la luz de ese baño trasero parpadeó varias veces y se apagó. Me quedé paralizada unos segundos, sin saber qué hacer, pero decidí no entrar. Me quedé afuera esperando a que volviera la luz, y cuando volvió, el baño seguía cerrado con llave. Después de eso, empecé a notar que algunas veces veía sombras pasar detrás de esa puerta, aunque estuviera cerrada. Parecía que alguien estaba adentro, pero no se mostraba. Traté de contarle a la gente, pero muchos pensaban que estaba inventando o que me estaba paranoiqueando por el cansancio del trabajo. Pero yo sé lo que vi, y eso no tenía explicación. Hasta que un día, llegando para trabajar, encontré una nota pegada en la pared cerca del baño. Estaba escrita con una letra pequeña y temblorosa. Por favor, no entren aquí. Eso me dejó sin palabras. ¿Quién habría escrito eso? ¿Y por qué? Pensé si sería una broma de mal gusto o un aviso de algo realmente serio. El resto de la semana, el ambiente en el restaurante cambió. Todos estaban un poco nerviosos, evitando hablar del baño. Sentía que había algo ahí que nadie quería enfrentar, como un secreto escondido en lo más profundo de ese espacio cerrado. Eso me dejó cada vez más intrigada y al mismo tiempo con miedo de lo que podría estar pasando. Una tarde, mientras limpiaba cerca de ese pasillo, escuché un sonido que parecía un llanto apagado viniendo del baño. Me quedé inmóvil, tratando de entender si era realmente un llanto o solo mi imaginación jugándome una broma. No pude escuchar más y el silencio volvió poco después. Eso me impactó mucho, porque nunca había oído algo así allí.
En ese momento comprendí que no era solo un lugar abandonado. Había algo, o alguien, adentro que no quería ser molestado. La sensación de peligro era real, como si estuviera pisando territorio prohibido. Aún así, seguí yendo a trabajar, porque necesitaba el dinero, y no podía simplemente abandonar el empleo. Con el tiempo, empecé a oír historias antiguas sobre ese restaurante. Algunas personas decían que, años atrás, algo malo había pasado en la parte trasera, pero nadie sabía explicar bien. Eso solo aumentó mi miedo, porque sabía que no estaba loca ni inventando cosas. El ambiente realmente estaba extraño. Hasta hoy, el baño trasero sigue cerrado con llave, con la luz casi siempre encendida, y nadie más intenta entrar. Yo evito pasar por ahí y trato de distraerme con otras tareas, pero cada vez que escucho un ruido raro o veo esa luz, un escalofrío me recorre el cuerpo. No sé explicar qué pasa, solo sé que hay algo que no quiere ser molestado. No le conté esto a mucha gente porque sé que pensarán que es tontería o cosa de gente nerviosa, pero para mí, que vivo esto todos los días, es difícil no pensar que hay algo sobrenatural ahí, o al menos algo que escapa a la lógica. Y eso me da miedo de una manera que no puedo evitar. A veces me pregunto si algún día alguien descubrirá realmente qué hay en ese baño. ¿Será un problema estructural? ¿Un animal escondido? ¿O algo más? Solo sé que, por ahora, es mejor no meterse con eso. Prefiero no saber qué hay ahí dentro. Y eso es lo que quería contar. Algo que me pasó, algo extraño, pero que viví de verdad. No sé qué es, ni si lo entenderé algún día, pero sé que es real. Y hasta hoy, cada vez que paso por el pasillo de atrás, no puedo evitar mirar esa puerta y sentir un miedo que no se va. Desde que comencé a trabajar en la lavandería industrial aquí en Michoacán, la rutina siempre ha sido un poco cansada, pero nunca había pasado nada extraño hasta esa noche. Trabajo en el turno nocturno porque es menos movido, y la mayoría de los clientes deja la ropa temprano, así que el servicio queda más tranquilo. La lavandería es sencilla, con máquinas grandes, ruidosas, y a veces el sonido de ellas se vuelve un poco monótono. Esa noche, terminé de poner unas prendas a secar y fui a hacer una ronda rápida, solo para asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Fue entonces cuando noté algo raro. Una camisa pequeña, empapada, tirada en el suelo, justo en un rincón donde nadie suele dejar nada. No tenía sentido, porque la lavandería solo abre hasta como las 9 de la noche, y hasta entonces nadie había entrado. La camisa parecía de niño, un poco vieja y con un olor extraño a humedad y polvo. Me quedé mirando eso por unos minutos, pensando que alguien la había dejado por error, pero no vi a nadie cerca. Decidí recogerla y ponerla en una de las máquinas de secado. Cuando me di vuelta, noté que alrededor de la camisa había unas marcas de manos sucias, como borrosas, como si alguien hubiera intentado agarrar la tela, pero de manera apresurada. ¿Sabes? Me pareció raro, pero no le di mucha importancia y seguí con mi trabajo. Sin embargo, en los días siguientes, todas las noches cuando llegaba, esa misma camisa aparecía en el mismo rincón, mojada, con las mismas marcas de manos. Ni siquiera lo podía creer. Pregunté a mis compañeros, pero nadie había dejado nada ahí. Nadie sabía de dónde venía eso. Hasta el jefe dijo que debía ser una broma, que alguien quería gastarme una broma, pero nadie asumió la culpa. Se volvió más extraño cuando empecé a notar que la camisa parecía mojada, aunque el suelo del lugar estuviera seco, y las marcas de manos siempre parecían sucias, como si alguien hubiera tocado la ropa con las manos llenas de barro o suciedad pesada. Un día hasta traté de limpiar la camisa, la lavé bien, pero a la mañana siguiente ya estaba otra vez en el rincón, toda mojada y con esas marcas horribles, como si fuera la misma camisa que nadie nunca se lleva de ahí. Confieso que al principio pensé que estaba volviéndome un poco paranoica, porque trabajo sola en el turno de noche, y la cabeza a veces se me va.
pero cada vez que veía esa camisa, sentía un frío extraño, algo que no sé explicar bien, mitad miedo, mitad curiosidad. Ni siquiera podía tocarla mucho sin que se me pusiera la piel de gallina, como si fuera una advertencia para no moverla. Por más que intentara ignorarla, eso me perseguía. Una noche decidí quedarme un poco más para ver si lograba entender qué estaba pasando. Esperé casi hasta la hora de cerrar y me escondí detrás de las máquinas para ver si alguien aparecía. Me quedé ahí unos buenos minutos, con el corazón latiendo fuerte, pero no vi a nadie. Solo el ruido de las máquinas y un silencio extraño que empezó a apoderarse del lugar. Fue entonces cuando escuché un ruido leve, como si alguien arrastrara los pies sobre el suelo mojado. Me levanté despacio, tratando de ver de dónde venía el sonido, y me di cuenta de que la camisa estaba en el suelo, justo en el rincón, igual que siempre. Pero esta vez parecía que se había movido un poco, como si alguien la hubiera puesto ahí con cuidado o la hubiera jalado. Casi tuve ganas de correr, pero me quedé quieta, intentando entender. Fue cuando vi, de reojo, unas sombras que pasaban rápido, pero no había nadie allí. La sensación era como si algo me estuviera observando, algo que no podía ver bien. Al día siguiente intenté hablar con unas vecinas de la lavandería, que viven cerca, para saber si habían visto algo extraño por ahí. Una me contó que, hace unos años, un niño desapareció cerca, y que algunas veces la gente decía escuchar llantos y ver cosas raras por la noche. Pensé que podía ser tontería, pero empecé a juntar las piezas. ¿Y si esa camisa estaba de alguna forma ligada a esa historia? No sé explicar, pero eso me dejó un peso en el pecho. Pensé si debía contarlo a alguien o dejarlo así, porque miedo a parecer loca ya tenía, y la idea de que me juzgaran no me gustaba. Entonces traté de no prestar mucha atención, pero cada vez que llegaba al turno de noche, mi corazón se apretaba al pasar cerca de ese rincón. Hasta que una vez, mientras recogía la ropa, sentí algo frío tocar mi brazo. Me volteé rápido, pero no había nadie, solo la camisa mojada en el suelo. Decidí que esa noche me iba a llevar la camisa a casa, para ver si dejaba de aparecer. La tomé con cuidado y la metí en una bolsa. Cuando fui a salir, parecía que el lugar se había quedado más silencioso, más pesado, como si algo se quejara. Salí rápido, sin mirar atrás, y llegué a casa pensando qué hacer con esa camisa que, de algún modo, parecía llevar una historia que no entendía. Puse la camisa en un rincón de mi cuarto, pero no pude dormir bien. Tenía una sensación extraña, como si esa prenda pequeña me estuviera observando o pidiendo ayuda. En la madrugada, me desperté con un ruido de tela arrastrándose por el suelo. Miré a un lado y vi que la camisa estaba en el piso, lejos del lugar donde la había dejado. Me levanté medio mareada. La recogí y la volví a poner en la bolsa, con la sensación de que algo más estaba pasando. Al día siguiente, cuando volví a la lavandería, la camisa había desaparecido de la bolsa que dejé en mi cuarto. Busqué por todas partes, pero no la encontré. Esa noche, cuando llegué al trabajo, ahí estaba otra vez, en el mismo rincón, mojada, con las marcas de manos sucias que parecían tener prisa. Una urgencia que no podía entender. Me sentí atrapada en ese misterio que parecía no tener fin. Desde entonces, empecé a anotar todo lo que pasaba. A veces sentía pasos detrás de mí o como si alguien respirara cerca, pero al voltear no veía nada. Otras veces, la luz de la lavandería parpadeaba y el ruido de las máquinas parecía cambiar, volviéndose más pesado, como si algo estuviera presente. Ya no sabía si estaba volviéndome loca o si realmente había algo conmigo. Algunas personas me dijeron que tirara la camisa, que solo era una prenda vieja, pero no podía. Era como si de algún modo eso estuviera ligado a algo mucho más grande. Una historia triste, tal vez, que necesitaba ser recordada. El miedo mezclado con el deseo de entender todo eso me dejó agotada. Solo quería poder trabajar en paz, sin esa sensación constante de que algo invisible me observaba. Hoy no sé qué pensar.
La camisa sigue apareciendo en el mismo lugar, mojada, con esas marcas de manos que nunca se van. Ya intenté no mirarla, fingir que no existía, pero su presencia es constante. Lo único que tengo claro es que, por más que no entienda, hay algo ahí que no quiere ser olvidado, y quizás, solo quizás, yo sea la única que puede verlo. No sé qué pasará en adelante, si esto se terminará algún día o si acabaré dejando este trabajo por esto. Solo sé que cada noche, cuando entro a la lavandería, mi corazón se aprieta y me pregunto quién o qué está detrás de esa camisa mojada y esas marcas sucias. Y, para ser sincera, hasta me da miedo preguntar. Después de un tiempo, empecé a notar que la camisa parecía casi latir. No de verdad, claro, pero a veces, cuando pasaba la mano cerca, sentía algo extraño, como si estuviera viva de algún modo. Fue demasiado raro para explicar, y por un momento pensé que estaba exagerando, pero la sensación era fuerte. No sé si era miedo, cansancio o algo más, pero parecía que esa prenda me estaba llamando de algún modo. Una noche, sin querer, dejé la luz del rincón donde estaba la camisa apagada unos minutos. Cuando regresé, parecía que el espacio estaba más oscuro que el resto de la lavandería. Fue entonces cuando escuché un susurro muy bajo, casi inaudible. Me quedé paralizada. El corazón parecía querer salirse del pecho. Traté de convencerme de que era el viento, algún ruido de las máquinas, cualquier cosa, pero sabía que no era. La camisa seguía ahí, toda mojada, con las marcas de manos sucias, y empecé a evitar ese rincón. Trataba de hacer mi trabajo lo más rápido posible para no quedarme cerca, pero no servía. A veces sentía como si alguien me estuviera observando, como si esa presencia que dejaba la camisa ahí viera todo lo que hacía. Una vez intenté tirar la camisa a la basura afuera, lejos de ahí, pero al día siguiente estaba de vuelta, en la lavandería, exactamente en el mismo rincón, mojada y con las marcas. Eso me dio miedo de hacer cualquier cosa más que solo mirarla de lejos. Era como si la camisa tuviera un dueño que no quería que nadie la tocara. Empecé a hacer lo posible para no trabajar sola. Pedí cambiar de turno para estar con alguien, porque ese lugar se había vuelto un peso en mi cabeza. Pero la lavandería es pequeña, y no hay muchos empleados para la noche, así que casi siempre termino sola. En esas noches, mi ansiedad solo crece, y a veces tengo ganas de salir corriendo. Hoy, después de tanto tiempo, todavía no sé qué es esa camisa, quién la dejó ahí o qué quieren esas marcas de manos. Solo sé que esa prenda parece llevar un pedazo de una historia que nadie contó y que no puedo dejar atrás. Por más que quiera creer que es solo un extraño accidente, no se puede negar. Hay algo ahí que no me dejará en paz tan pronto. A veces, cuando salgo de la lavandería, miro hacia atrás y pienso si debo contar esta historia a alguien. Pero el miedo a no ser tomada en serio es más fuerte, y la verdad es que ni siquiera sé si quiero que alguien meta la mano en esto. Es un misterio que parece querer quedarse conmigo, una presencia silenciosa que no puedo explicar, y quizás nunca podré, y eso es lo que realmente me da miedo.